Hasta hace pocos meses, cuando escuchaba hablar de terraplanistas, pensaban que era una especie de secta de locos. A pesar de que toda mi vida he sido conspiranoico, creía que los terraplanistas iban ya demasiado lejos. Entonces vi un vídeo en el que se enumeraban múltiples argumentos científicos que demostraban claramente que la Tierra no es esférica. Así que me lancé en busca de más información y quedé sorprendido al ver que no decían ningún disparate y que todo tenía una lógica aplastante. Ahora confieso que me avergüenzo de haber estado engañado toda mi vida en algo tan fácil de comprobar. Y creo que las implicaciones de este engaño van mucho más allá de si es esférica o plana. Esto significa que nos han engañado en muchas más cosas y que hay una trama organizada a todos los niveles para mantenernos engañados desde hace muchos años. Nos engañaron a nivel científico, religioso, educativo, sanitario y por supuesto político. Es probable que a raíz de lo que nos hicieron en el año 2020, la humanidad esté despertando del engaño de la Matrix. Descubrir que el mundo en donde vivimos no es como nos habían contado es verdaderamente impactante y puede ayudarnos a liberarnos de la esclavitud en la que actualmente nos mantienen, mejorando este mundo. Cuando descubres que el mundo no es una esfera y puede haber otros continentes u otras culturas más allá del muro de hielo, toda nuestra forma de ver la vida cambia. No sabemos lo que hay más allá y actualmente se nos tiene prohibido pasar del paralelo 60 con la excusa de que la Antártida está protegida por un tratado. Solo puedes ir allí con un permiso y ellos te enseñan lo que quieren. Ahora también sabemos que la Tierra no tiene movimiento de rotación ni de traslación, tal como nos enseñaban en el colegio, o que el Sol no está a millones de kilómetros, como nos han dicho, ni tiene el tamaño que nos han dicho. Al igual que la Luna, que ni siquiera es un cuerpo físico y que nunca nadie fue allí. Algunos dirán que fuimos a la Luna y que hay fotos de la NASA mostrando la Tierra. La NASA es otra gran mentira. Nunca fuimos a la Luna y las fotos de la Tierra están todas hechas por ordenador. Os invito a que busquéis información, pero recordad que los primeros 200 resultados que encontréis en Google serán para negar y ridiculizar a los que cuestionan estas cosas. Por alguna razón, este engaño es muy importante para los que controlan este mundo y no quieren que lo descubramos, aunque ya es imparable. Y cuanto más te adentras en este tema, más cosas descubres, a pesar de que desconocemos aún mucho, pero el engaño es tan evidente que por eso se niegan a rebatir los argumentos que se les muestran y ni siquiera quieren debatirlo. En mi caso, lo primero que hice fue comprobar por mí mismo que la esfericidad no existe, y así deberíamos hacerlo todos antes de creer a nadie. Comprobadlo vosotros mismos. Según la ciencia, cada 8 kilómetros el horizonte se hunde 5 metros. Así que me fui a la bahía donde vivo y con mi potente Nikon comprobé mediante Google Maps que cuando los barcos entraban en la bahía estaban a unos 24 kilómetros de donde yo estaba en la orilla. Eso significaba que los barcos deberían hundirse en el horizonte 15 metros a esa distancia. Sin embargo, pude comprobar que veía el barco totalmente. Incluso podía observar cómo la proa rompía las olas. Hace años, alguna vez me había preguntado a mí mismo cómo era posible que con el movimiento de rotación los aviones pudieran aterrizar si la Tierra se mueve a 1666 kilómetros por hora. Pero como desde niño te enseñan que eso es así, te lo crees y no lo cuestionas. Ahora sé que es una enorme mentira y que yo tenía razón. Sería endiabladamente difícil aterrizar un avión, por no decir imposible, y eso lo sabe cualquier piloto. Gran parte de todo este engaño subyace en la Antártida, un continente que siempre ha ejercido fascinación y que los gobernantes, bajo la excusa de protegerlo, han evitado que nadie pueda ir allí y explorarlo, porque entonces descubrirán que no es un continente, sino una barrera, y que más allá hay mucho que explorar. La mayoría de las personas están como hipnotizadas con muchas de las cosas que nos enseñaron de niños y que son tremendos engaños.
Es hora de ir más allá y descubrir las mentiras que nos han contado. Os dejo en los créditos un vídeo con 30 pruebas de que la Tierra es plana, para que esta información empiece a salir y descubramos todas las verdades que nos ocultan.